Hola, ¿cómo están? Hoy hay buenas noticias. ¿Cuántos de ustedes saben eso, Nuestro Rey y Salvador Jesucristo vive. Él no está muerto. Él vive. Y porque Él vive, nosotros viviremos con Él. Amén. Hoy me da tanto gusto estar con ustedes y hoy los saludo a todos ustedes, todas las personas que nos están viendo en línea. Les saludo como se saludaban los primeros cristianos. Los primeros seguidores de Cristo, cuando se veían, se encontraban, se saludaban de esta forma y decían: Él ha resucitado, Él ha resucitado. En verdad les digo, Él ha resucitado. Y se saludaban así porque cuando pasaban tribulación, cuando pasaban dificultad y se saludaban de esa forma, luego estaban declarando que la muerte ya no tiene poder sobre Jesucristo. Y si eso es cierto, quiere decir que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuántos de nosotros recibimos eso? Que la muerte no tiene poder sobre nosotros ni nuestras familias. Amén. Porque Jesucristo venció en esa cruz, porque Jesucristo resucitó, eso nos da una esperanza viva. Me encanta un versículo que encontramos en Primera de Pedro que dice así: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza ese versículo nada más diciendo: ¿sabes qué? Lo alabamos, lo glorificamos. Y el sentimiento, el espíritu de hoy es uno de alabanza hacia Dios, hacia el Padre. Porque esta idea de restaurarnos, esta idea de mandar a su Hijo como un sacrificio para que tú y yo pudiéramos estar con Él en la eternidad, nació en el corazón de nuestro Padre. Por eso dice: alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que por su gran misericordia, gran compasión, gran amor. Esa palabra compasión es que Él siente profundo dolor por el sufrimiento que tú y yo pasamos. Tal vez hay personas hoy aquí que estás pasando un tiempo difícil. Déjame decirte una cosa: tienes un Dios compasivo, un Dios amoroso. Y esa palabra misericordia y compasión es que Él sintió ese dolor, pero no se quedó inmóvil. Él hizo algo para remediar el dolor, para remediar la muerte y el pecado. Y lo que hizo fue entregar a su Hijo. Por eso Él tiene compasión. Y dice que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Porque Jesucristo resucitó, nos da una esperanza viva. No una esperanza que ofrece el mundo. No una esperanza que ofrecen los políticos. Una esperanza real y viva. Y tal vez tú me estás escuchando y dices: Paul, ¿cómo puedes hablar de esperanza en medio de una pandemia? ¿Cómo puedes hablar de esperanza en medio del cáncer? ¿Cómo puedes hablar de esperanza cuando yo estoy sufriendo lo que estoy sufriendo en mi familia? Y te voy a decir por qué puedo hablar de esa esperanza. Porque Jesucristo venció nuestras dificultades. Jesucristo venció el cáncer. Jesucristo venció la división. Jesucristo venció en esa cruz el pecado, la muerte y el infierno. Y por esa razón tenemos esperanza viva y esperanza de vida eterna. Pero también dice la palabra de Dios que tenemos un abogado en el cielo, que Él comprende lo que tú y yo estamos pasando. No tenemos un Dios que no sabe lo que es vivir en este mundo. Jesucristo, al hacerse hombre, Él fue traicionado. Él sintió soledad. Él sintió dolor, tribulación, tormento. Y si tú estás pasando una dificultad hoy, déjame decirte que Dios tiene amor para ti. Y Dios comprende lo que tú estás pasando. ¿Por qué? Porque la historia de la resurrección, la historia de la esperanza viva empieza un jueves por la noche. Un jueves por la noche oscuro, lleno de incertidumbre. Un jueves por la noche difícil, porque Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía el costo.
Jesús sabía el pago del pecado. Sabía que la consecuencia del pecado es muerte y Él se iba a ofrecer como sacrificio. Por esa razón Jesús va al jardín de Getsemaní. Quiero que te lo visualices. Está caminando ahí en el jardín y siente esa pesadez. No era tanto porque Él iba a sufrir físicamente, sino que sabía, al recibir la consecuencia de tu pecado y mi pecado, el pecado de toda la humanidad, no nada más era eso, sabía que iba a haber una separación de Él y el Padre. Y por esa razón va y quiere orar. Quiere estar un tiempo a solas con su Padre y decirle: sabes que esto es difícil, es un trago amargo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le pide a sus mejores amigos, a sus discípulos: oye, ¿pueden orar por mí? ¿Y qué hicieron? Se quedaron dormidos. ¿Te imaginas el dolor, el sentimiento de Jesús ahí en su corazón? Por eso es una noche oscura. Y luego llega uno de sus discípulos y lo traiciona. Y llegan unos soldados y lo arrestan y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Ahora, lo estaban haciendo en la noche porque lo que estaban haciendo era completamente ilegal. Lo sabían. Por eso lo hacían escondidos o a escondidas del gobierno romano. Y cuando lo arrestan, ¿qué hicieron esos hombres, esos discípulos, esos amigos de Jesús que habían prometido que nunca lo abandonarían? Todos salieron corriendo, huyendo. Y lo llevan a Jesús preso y lo llevan ahí a la casa del sumo sacerdote. Y lo están acusando en la sala del sumo sacerdote. Pero donde estaba la sala había hacia afuera una explanada, como un patio al aire libre. Y se acostumbraba que las personas podían venir y escuchar las conversaciones de los religiosos. Entonces quiero que te imagines a Jesús amarrado aquí de las manos. Y dice que los religiosos, dice que los que sabían de la palabra de Dios, acusando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La creación escupiéndole al Creador, humillándolo, cuestionándole, golpeándolo. Pero para echarle sal a la herida, Jesús está recibiendo esto de estas personas religiosas, fariseos. Pero dice la palabra de Dios que a unos metros, donde estaba una fogata, donde Jesús podía verlo con sus propios ojos y escucharlo, Jesús vio y escuchó donde literalmente Pedro lo niega por tercera vez. ¿Te imaginas? El que había jurado: yo daría mi vida por ti, lo ve, Pedro maldice y se va y lo abandonan. Después de eso, como los judíos sabían que ellos legalmente no podían hacer nada, querían llevarlo ante Pilato al día siguiente. ¿Pero qué iban a hacer toda la noche? Entonces, la última noche, antes de la crucifixión, a Jesucristo lo amarraron y lo bajaron y lo pusieron en un calabozo en la casa del sumo sacerdote. Esa última noche Jesús la pasó en soledad, en oscuridad, completamente abandonado. Y quiero que veas y sientas lo que Jesucristo estaba sintiendo esa noche. Por eso se escribió un salmo, el Salmo 88, como una profecía de esa noche, de lo que Jesús pasaría. Algo curioso es que todos los salmos, cuando hablan de dificultad, cuando hablan de cosas, oye, me han abandonado mis amigos o mis enemigos me quieren matar, siempre terminan los salmos: pero tú, Señor, me rescataste, pero tú, tu mano poderosa vino y humilló a mis enemigos. Este es el único salmo que no termina con esperanza, termina en oscuridad y soledad. Abre tu corazón mientras que escuchas las palabras de este salmista, que es un reflejo de esa noche, de lo que sintió Jesucristo. Dice así: Señor mi Dios y Salvador, día y noche te pido
ayuda. Acepta mi oración, atiende a mi plegaria. Dios Padre, ayúdame, clamando, pidiendo ayuda. Tanto es el mal que ha caído sobre mí que me encuentro al borde de la muerte. Jesús sabía lo que venía al día siguiente. Ya me pueden contar entre los muertos, pues me he quedado sin fuerzas. Estoy abandonado entre difuntos. Soy como los que han muerto en combate y ya han sido enterrados, como los que han perdido tu protección y han sido olvidados por ti. Sentimiento desgarrador. ¿Estás sintiendo, Jesús? Señor, tú me vas a abandonar. Recuerda las palabras de Jesús. Ese sentimiento, Señor, ¿por qué me has abandonado? Lo empieza a sentir ese jueves en la noche. Me has echado en lo más hondo del hoyo, en lugares oscuros y profundos. Has descargado tu enojo sobre mí. Me has hundido bajo el peso de tus olas. ¿Por qué sentía esto? Porque sabía que iba a recibir la paga de nuestro pecado. Dice, has hecho que mis amigos me abandonen. Me has hecho insoportable para ellos. Soy como un preso que no puede escapar. De tanto llorar, me estoy quedando ciego. ¿Te imaginas a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el gran yo soy, diciendo, de tanto llorar? ¿Por qué? Porque era un hombre de carne y hueso. De tanto llorar me he quedado ciego. ¿Cuántos de nosotros en este mundo caído a veces nos sentimos así? Sentimos que ya nos salen las lágrimas. Tienes un Dios que lo comprende, un Dios amoroso. Dice, todos los días clamo a ti, Señor, a ti elevo mis manos. Aquí, hombres y mujeres, es donde usualmente en el Salmo, cuando dice, a ti elevo mis manos, a ti clamo, es cuando, y tú llegaste y me rescataste. Tú me diste la victoria. Pero miren, dice, levanto mis manos, pero yo, Señor, a ti clamo de mañana, elevo mi oración. ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué me desprecias, Señor? ¿Por qué te escondes de mí? Tu furor terrible ha pasado sobre mí y me ha vencido. Me rodea por completo a todas horas como una inundación. Has alejado de mí amigos y compañeros. Y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Esas fueron las palabras de Jesús. ¿Por qué pasó, Jesús, todo esto? ¿Por qué pasó este trago amargo? ¿Por qué fue abandonado? Y la respuesta es muy sencilla. Por amor a ti y por amor a mí. Por amor a tus hijos, por amor a tus familiares. Amén. Ahora, ¿cómo pudo lograr vencer esto? Muy sencillo. Puso la mirada, dice la palabra de Dios, en lo venidero, no en lo temporal. Puso la mirada en lo eterno. Puso la mirada en su Padre, que un día, como hoy, va a estar sentado a la derecha del Padre. Y ya no será humillado, sino será exaltado por todas las generaciones y por todos los años. Amén. Eso es. Y ahí está el secreto, hombres y mujeres. Yo sé que estás pasando por dificultad. Estás pasando por enfermedad. Estás pasando por traición. Tal vez estás pasando por dificultades, por tus malas decisiones, consecuencia de tu pecado.
Pero hoy te quiero animar. Pon la mirada en lo venidero. Pon la mirada en el Señor, aquel que venció este mundo. Y eso nada más es el jueves por la noche. Sigue el viernes. El viernes por la mañana lo llevan ante Pilato. Después de eso lo juzgan y lo mandan crucificar. Y en esa cruz clavado, cuando muere Jesús, dice: consumado es. O sea, el precio ha sido pagado. Y en ese momento, cerca estaba el templo, donde ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Y había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y era donde estaba la presencia de Dios. Pero había un velo, había una separación entre la presencia de Dios y el pueblo. Y cuando Jesús dice consumado es, ese velo es partido desde arriba hacia abajo, como una señal que ningún hombre podía quitar la barrera, ningún hombre podía pagar ese precio. Pero el Cordero Santo, el Mesías, el ungido, escogido de parte de Dios, Él partió el velo. Y ahora no hay nada que nos separe entre nosotros y nuestro Padre. Amén. Después de eso, llevan el cuerpo, dice la palabra de Dios, a una tumba prestada. ¿Por qué prestada? Porque Jesús sabía que al tercer día la iba a regresar. Esa es la realidad. Y luego el sábado. El sábado es un día de miedo, de confusión, de temor para los discípulos. No sabían qué pensar, qué esperar. Y luego el sábado por la noche. La noche más oscura, donde nuestro enemigo Satanás estaba cantando victoria, donde él pensó que había humillado al Mesías. Y tal vez tú sientes hoy que estás viviendo el sábado por la noche. Llevas meses en el lugar más oscuro y viene tu enemigo Satanás y te susurra al oído: te he vencido. He vencido a tus hijos, he vencido tu matrimonio, he vencido tu familia, he vencido a esta iglesia. Pero hombres y mujeres, cuando Satanás pensó que tenía la victoria, llegó el domingo en la mañana y salió el amanecer y salió nuestro Rey Jesucristo de esa tumba. Y en sus manos, no llevaba cualquier cosa. En sus manos llevaba las llaves del infierno, de la muerte y del reino de las tinieblas. Y estaba diciendo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Por eso tenemos esperanza viva, porque Él venció ese domingo en la mañana. Ahora, quiero leerte unos versículos de ese domingo en la mañana y creo que podemos aprender unas cuantas lecciones aquí de los discípulos, de los seguidores de Jesucristo. Y lo encontramos esto en Lucas 24, 1 al 9, donde unas mujeres estaban yendo a la tumba. Dice: pero el primer día de la semana, o sea el domingo, regresaron al sepulcro muy temprano. Algo muy importante, dice, llevando perfumes, y algunas versiones dicen especies que habían preparado. ¿Por qué? Porque la tradición judía era ir y poner perfume y especies en el cuerpo. Algo curioso aquí es que ellas iban caminando esperando ver un cuerpo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que no iban a encontrar ningún cuerpo? Ahorita voy a hablar de eso, pero creo yo que muchos de nosotros estamos viviendo como si vamos a encontrar un cuerpo. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y al llegar encontraron que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropa brillante. O sea, dos ángeles llegaron ahí en esa tumba. Y llenas de miedo se inclinaron hasta el suelo. Pero aquellos hombres le dijeron lo siguiente: algo sumamente importante para nosotros. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Les hacen esa simple pregunta: ¿por qué estás buscando entre los muertos al que vivo está? Y luego versículo 6: no está aquí,
sino que ha resucitado. Y algo bien importante es que dice, recuerden, acuérdense de lo que les dijo cuando estaba en Galilea. Dice que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Y luego que dice, cuando ellas escucharon y recordaron, entonces ellas se acordaron, recordaron las palabras de Jesús, recordaron las promesas de Jesús. Y al regresar del sepulcro contaron, dieron las buenas noticias que Jesús ya no estaba en la tumba a todos los apóstoles y a todos los demás. Primera lección de estos versículos. Ahí van las mujeres, ¿no? Caminando. Eran seguidoras de Cristo, caminando con especies y perfumes, esperando ver un cuerpo. Muchos de ustedes andan caminando con especies y perfumes en las manos. Andan caminando como si Jesús se quedó en la tumba. ¿Por qué? Porque sigues esclavizado del pecado. Sigues preocupado. Sigues con ansiedad. Sigues adicto. Y lo que no reconoces es que Él no está en la tumba. Dice la palabra de Dios que ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que está en ti. Entonces deja de vivir caminando como si estuviera Jesucristo en esa tumba. Vive en libertad, vive en poder. Tu familia, tu matrimonio vivan en el poder de la resurrección. Amén. ¿Sí? Lo recibimos. Ahora, el primer punto es que les dice los ángeles, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Algunos de nosotros buscamos vida, buscamos paz y tranquilidad, buscamos vida eterna en cosas muertas y pasajeras. ¿Estás buscando satisfacción? ¿Estás buscando que alguien te llene? Cuando depositamos nuestra confianza en dinero, en personas, en nuestra salud, estamos depositando nuestra confianza en cosas muertas. Lo único que va a pasar es que te va a dejar insatisfecho. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Solamente Jesús es el agua viva que satisface la sed de nuestra alma. Deja de buscar paz y tranquilidad en cosas pasajeras. Deja de buscar tu valor en un hombre o en una mujer. Encuentra tu valor en Jesucristo. Amén. Eso es algo muy importante. Después de eso, ¿se acuerdan lo que les dijo los ángeles? ¿No recuerdan? ¿No se acuerdan de lo que Jesús les dijo? Y hoy es lo que les vengo a decir hoy. ¿No recuerdan las promesas de Dios? Algunos de ustedes que ya aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador hace unos años, hace 10, 15, 30 años, estás viviendo la forma que estás viviendo porque se te han olvidado las promesas de Dios. Te hago esta pregunta: ¿qué promesas te has olvidado? Y el problema es que cuando el mundo nos distrae de las promesas de Dios y vivimos preocupados, vivimos estresados, vivimos en ansiedad. ¿Por qué? Porque nos ha olvidado las promesas de Dios que tiene en su palabra para nosotros. Son promesas condicionales, promesas para aquellos que han confiado en Él. Y si tú has confiado en Él hoy, yo quiero que te vayas con tu corazón lleno de las promesas. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar unas cuantas promesas de Dios para ti hoy? Ok, ahí va, listo, son bastantes también, padres, ok. Empieza diciendo que ¿sabías tú que el Señor te promete sabiduría si simplemente se la pides? Yo como papá necesito sabiduría. ¿Cuántos de ustedes papás necesitan sabiduría? ¿Sí? Pídesela, Él te lo promete que te lo va a dar. Él te guardará en completa paz si confías en Él. Él te dice que corras a Él si estás cansado y Él te dará descanso. Muchos de nosotros estamos fatigados en este mundo. Corre hacia Él y encontrarás descanso. Él te dará descanso. Él te promete darte fuerzas y ayudarte y sostenerte con su mano victoriosa. Él siempre estará contigo. Cuando pases por aguas,
Si tienes que pasar por el fuego, las llamas no arderán en ti, porque no vas a estar solo en ese fuego. Él estará contigo cuando pases por esa tribulación. Amén. A mí me emocionan estas promesas. No estarás solo. Él es tu refugio, tu fuerza, tu ayuda en momentos de angustia. Esta promesa me encanta. Él te promete que Él va a perdonar todos tus pecados, que Él te limpiará de toda tu maldad, de todas las cosas ocultas que hiciste cuando confiesas tu pecado. Él es fiel y justo para perdonarte. Y adivina qué, ya no te ves sucio, sino que te ve más blanco que la nieve. ¿Cuántos de nosotros agradecemos al Señor que nos ha perdonado? Amén. Él nos ha prometido vida eterna, estar en su presencia por la eternidad, estar en su gloria. Él prometió enviar a nuestro defensor, al Espíritu Santo, y adivina qué, el Espíritu Santo está aquí. Esta es una promesa cumplida de parte de Dios. Amén. Bienvenido, Espíritu Santo. Puedes decirle bienvenido, Espíritu Santo, ¿no? Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. Cuando nos enfermamos, cuando pasamos por dificultad, nos damos cuenta que nuestro cuerpo es frágil. Necesitamos recordar, aunque muera, viviré por la eternidad en su presencia. Me encanta esta promesa. Él jamás borrará tu nombre del libro de la vida. Amén. También Él pronto regresará, vendrá por su iglesia, vendrá por nosotros y nos va a llevar con Él en su presencia. Amén. Sabemos y esperamos y ansiosos de ese día. Y terminamos con esta gran promesa. Llegará el día que estemos con Él y Él secará cada una de nuestras lágrimas. Llegará el día donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay muerte, porque estaremos en la plenitud de su presencia. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos dar un fuerte aplauso por sus promesas? ¿Cuántos de nosotros las recibimos? Levanta la mano si recibes esas promesas. Amén. Sí. Ahora, cuando recordamos eso, hay un cambio. ¿Qué pasó con estas mujeres? Cuando se acordaron de esas promesas, fueron y dieron las buenas noticias que Jesús había resucitado. Hombres y mujeres, hoy has recordado las promesas. Ahora te toca ir y compartir las buenas noticias, compartir el tesoro que Dios te ha dado. Algunos de nosotros no somos intencionales en compartir nuestra fe. No oramos por aquellas personas que están perdidas. No invitamos a las personas cuando venimos a la iglesia. Algo tiene que pasar cuando recordamos las promesas de Dios. Los discípulos estaban en miedo. Los discípulos estaban inciertos. Y así vive este mundo. Así viven tus familiares. Así viven nuestros compañeros y nuestros amigos. En temor en este mundo caído. Y falta que alguien que recuerde las promesas vaya y les dé las buenas noticias. Entonces te animo a que seas esa persona. Ahora, ¿cuáles son estas buenas noticias? Tal vez tú estás aquí y tú dices, oye, yo quiero escuchar estas buenas noticias. Pues es lo que estamos hablando. Que Dios tuvo compasión, Dios tuvo tanto amor que Él entregó a su Hijo. Dice que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios que Él no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Pero vean este último versículo. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. Y tal vez hay personas hoy aquí que me están viendo en línea o aquí presencial, que tú dices, oye Paul, yo he puesto mi confianza, he buscado paz y tranquilidad en cosas muertas, en cosas de este mundo, en personas, y nada más me he sentido más vacío. Yo hoy quiero creer en Él. Quiero recibir esa esperanza viva. Yo te quiero animar que ahorita inclinemos nuestros rostros, todas las personas que están aquí, todas las personas que nos están viendo en línea, y hagamos una oración. Si tú eres esa persona, dice la palabra de Dios que lo confiesas con tu boca y lo creas en tu corazón, que Jesucristo murió y resucitó de los muertos. Pide perdón por tus pecados. Eso es algo íntimo que tú puedes hacer con el Señor en este momento.
Si tú eres esa persona que quiere entregar su vida, no te estoy hablando de una iglesia ni una religión, te estoy hablando de una relación personal con Jesucristo. Repite esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio en esa cruz. Te pido perdón por mi maldad y mi pecado. Te pido que borres mi maldad. Yo te doy gracias por el regalo de vida eterna y lo recibo hoy. Y hoy, Señor, de ahora en adelante te quiero seguir a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén. Démosle un fuerte aplauso a todas las personas que hicieron esa oración.